inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse, lo mantiene a través de los tiempos y los cambios, de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. He revisado en 2 programas anteriores el impacto que ha tenido hacia la astronomía 50 años, medio siglo en el espacio, medio siglo de exploración espacial, lo cual se cumplió el pasado 4 de octubre. Han sido 2 programas y este es el tercero porque obviamente el tema es sumamente amplio. El ver cómo el conocimiento astronómico se ha visto enriquecido en una forma insospechada cuando esto inició. Obviamente el observar desde el espacio tiene los beneficios, como ya se ha puntualizado, de estar fuera de la atmósfera, de poder ver nítidamente, de recibir directamente la energía que emiten los diversos cuerpos que existen en él y además la posibilidad de ver en otras energías que no llegan a la superficie de la Tierra. La radiación ultravioleta, por ejemplo, los rayos X, gran parte del infrarrojo, no llegan al suelo y los telescopios no pueden captar ese tipo de actividad. Entonces el estar en el espacio implicaba el poder ver toda esa gama de posibilidades en los cuerpos celestes. El primer programa se enfocó hacia lo que había sido el impacto en nuestro conocimiento sobre el satélite natural de la Tierra, la Luna, que obviamente ha sido enriquecido especialmente cuando los seres humanos 12 llegaron a su superficie. Luego revisamos el impacto en el conocimiento de nuestra vecindad, el sistema solar. Planetas, satélites naturales, asteroides, cometas y obviamente también nuestro propio planeta, la Tierra. Ahora vamos a ver desde el punto de vista estelar y espacio profundo cuál ha sido ese avance de conocimiento. Y tenemos que iniciar por la primera estrella que corresponde, que es la nuestra, es el Sol. Los primeros observatorios solares utilizados para ese propósito fueron los llamados OSO, siglas de Observatorio Solar Orbital. Estos observatorios contaban con telescopios realmente pequeños que no estaban muy desarrollados, especialmente para la observación en ultravioleta y en rayos X. Sin embargo, nos dieron las primeras vistas, la primera información de lo que era la actividad, de que el Sol estaba emitiendo actividad importante en esos rangos, especialmente en ultravioleta y en rayos X. Y una actividad que, claro, desconocíamos en su totalidad porque no habíamos accesado a la posibilidad de observar desde el espacio. Realmente podemos decir que el inicio ya muy fructífero de la observación del conocimiento de nuestra estrella fue con el laboratorio espacial Skylab. Cuando concluyó el proyecto Apolo para ir a la Luna, el siguiente paso fue colocar la última sección, la tercera sección del último cohete Saturno V,
prácticamente adaptada como un laboratorio y como un observatorio también. Por fortuna, Skylab iría provisto de toda una batería de telescopios, los mejores hasta el momento, que se colocaban en órbita de la Tierra para exclusivamente la observación del Sol. La única deficiencia que tenía tal proyecto era que solo 3 tripulaciones habrían de estar observando desde Skylab. La primera lo hizo en un periodo de 28 días, la segunda 56 días y la tercera 84 días. Después de eso, Skylab fue abandonado. El propósito era rescatarlo posteriormente cuando los transbordadores espaciales ya se encontraran en operación. Pero el mismo Sol destruyó a Skylab. Skylab estaba en una órbita muy baja y cuando vino el máximo de actividad del ciclo de manchas solares por allá en 1979, la atmósfera de la Tierra al expandirse provocó que finalmente Skylab llegara a Tierra y se destruyera. Sin embargo, esos cortos periodos nos dieron imágenes que nunca habíamos imaginado, un Sol totalmente diferente. Comenzamos a descubrir las caras más energéticas de nuestra estrella. La actividad de prominencias, la actividad de los hoyos coronales, algo que se había comenzado a avisorar con las primeras observaciones de los OSO. Ahora los hoyos coronales en rayos X eran totalmente evidentes y planteaban un nuevo problema a conocer sobre nuestra estrella. Otro elemento que también fue muy estudiado y que realmente era una sorpresa la forma en que podía ser observado fueron las expulsiones de masa coronal. Grandes burbujas dentro de los campos magnéticos que finalmente se rompen y permiten la salida de una gran cantidad de material que, claro, permea el medio interplanetario. Desde Skylab hubo una época en que prácticamente no hubo observación solar. Hubo una misión llamada el Máximo Solar, que estuvo también realizando algunas observaciones, especialmente de expulsiones de masa coronal. Pero se regresó en una forma sistematizada a observar el Sol hasta 1991, cuando Japón lanzó a Yohko. Yohko, que significa haz de luz solar, iba provisto de telescopios en rayos X y obviamente habían transcurrido 2 décadas y estos telescopios tenían mucha mejor resolución que los que contaba Skylab en 1973-74. Yohko nos dio una visión prácticamente de un ciclo de actividad de manchas. Lanzado en 1991, fue hasta 2001 cuando dejó de funcionar. Originalmente la misión se planeaba que pudiese durar 5 años, por lo tanto ese periodo fue muy extenso y eso permitió ver cómo prácticamente el Sol se enciende y se apaga en rayos X, lo cual refleja el efecto de la actividad de las capas bajas del Sol hacia la corona solar, porque prácticamente estamos viendo corona. Para observar un objeto en rayos X, para que se vea en rayos X, se requiere tener una temperatura mínima de 1.000.000 de grados. Y es precisamente la temperatura mínima que ocurre en la corona solar, en las regiones donde están los hoyos coronales. Las temperaturas máximas en las regiones activas se elevan hasta 5 millones de grados. Toda esta información, que es sumamente valiosa y que no ha sido todavía explotada en su totalidad, es un gran acervo para poder hacer estudios muy sistematizados del comportamiento de la corona del Sol.
A Yoko, que inició operaciones en 1991, le habría de seguir un proyecto de la Agencia Europea del Espacio, la ESA, junto con NASA, el colocar el Observatorio Solar Heliosférico, SOHO, mejor conocido por sus siglas en inglés. SOHO además sería una experiencia porque no iba a ser colocado girando en órbita de la Tierra, sino a una distancia de 1,5 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra, un punto que se llama Lagrangiano y que le permite estar en una órbita alrededor de ese punto para mantener una observación del Sol de 24 horas. Además de esa particularidad, Yoko habría de estar provisto de una extensa batería de instrumentos, telescopios en ultravioleta para observar en 4 diferentes rangos, coronógrafos, esos instrumentos que ocultan al Sol, tienen un disco para ocultarlo y que permite producir un eclipse de Sol artificial y así poder ver la extensión de la corona. Además, la posibilidad de obtener imágenes en el visible, pero claro, con una tremenda resolución al estar fuera de la atmósfera, y los mapas de los campos magnéticos del Sol. Desde 1995 y únicamente con un periodo crítico que tuvo 3 años después, cuando por un error se perdió la comunicación con este observatorio automatizado, SOHO nos ha brindado más de un ciclo solar de manchas ya, con imágenes detalladas de toda la actividad en el ultravioleta para la corona alta, media y baja. Las imágenes más detalladas hasta el momento, o hasta quizás hace algunos meses, de las expulsiones de masa coronal, no solo en la parte cercana al disco del Sol, sino en las partes más alejadas. Esto ha permitido incluso ver otros tipos de fenómenos como la aproximación de cometas al Sol y su extinción en algunos casos cuando se acercan demasiado a nuestra estrella. En 1997 seguiría el siguiente observatorio solar espacial, que se llama TRACE. TRACE, al igual que SOHO, observa en ultravioleta, pero su diferencia, y este es un proyecto de NASA, es que lo hace de pequeños sectores del Sol. Sumando muchas imágenes de TRACE, es posible tener mosaicos que nos puedan mostrar todo el disco, al igual que SOHO. Pero esencialmente TRACE se ha enfocado a ver regiones activas donde hemos tenido las imágenes más sorprendentes de lo que es la configuración de los campos magnéticos en el Sol y el cómo el material se desplaza a través de ellos. Siempre se había calculado en el papel cómo este material, este plasma, se movía en los campos magnéticos, pero nunca lo habíamos visto en una forma tan detallada como en la actualidad. Después de que Yoko terminó su operación en 2001 a causa de una avería, Japón ya estaba preparando la siguiente misión para su reemplazo, que sería Hinode. Hinode es el nuevo observatorio solar en rayos X estudiando el Sol y se encuentra en una órbita alrededor de la Tierra, pero que está ubicada exactamente en el terminador, la línea que separa el día de la noche. Eso le permite mantener también una observación continua del Sol. Más de una década, indudablemente, que ha permitido que Hinode tenga un telescopio mucho mejor que el que tenía Yoko, y ya nos ha brindado imágenes sorprendentes también de la actividad en rayos X. Además, Hinode tiene también un telescopio para observación en el visible,
la combinación de ambas imágenes en estas regiones permite hacer un complemento de asociación entre los diferentes tipos de actividad. Más recientemente se ha colocado en órbita de la Tierra Estéreo. Estéreo consiste en 2 observatorios, no uno, pero colocados a una generosa distancia, uno frente a la Tierra y otro un poco atrás. ¿Para qué? Para tener el mismo efecto que tenemos cuando utilizamos nuestros 2 ojos. La profundidad, la tridimensionalidad. Si nosotros tuviéramos un solo ojo, no podríamos ser muy buenos para calcular las distancias, y por ello cuando una persona pierde un ojo, se le evita que conduzca un automóvil. Bien, Estéreo nos está brindando ahora un sol muy diferente porque podemos ver en volumen lo que es la actividad de esta estrella. Y las imágenes, aunque muy parecidas en principio a las de SOHO, nos revelan mucho más, y trabajando precisamente en las 4 líneas, en los 4 sectores del ultravioleta, como lo hace SOHO. También Estéreo tiene coronógrafos, pero de nuevo coronógrafos mucho mejores que los que tiene SOHO. Estamos viendo el flujo del viento solar, todas esas partículas, todo ese torrente que está saliendo disparado al medio interplanetario. Y se ha podido observar incluso claramente un efecto que hace mucho se conoce en los cometas, que es la desconexión de sus colas por el efecto del viento solar. Esto fue posible observarlo en uno de los cometas de corto periodo, que es Encke, que regresa cada 3.3 años a las cercanías del Sol. Indudablemente que el estudio del Sol desde el espacio ya no se detiene. No solo eso, sino que hay planes para la próxima década enviar un observatorio solar en una órbita alrededor del Sol. Y esa órbita lo llevaría en un momento dado, según las proyecciones, a una distancia tan cercana como 30 millones de kilómetros. Esto es entre la órbita de Mercurio y el mismo Sol. Pero obviamente también no es únicamente el Sol ni el espacio cercano lo que se ha enriquecido con la exploración espacial. También están los telescopios que observan las profundidades del universo. Los primeros fueron los OAO, Observatorios Astronómicos Orbitales, que al igual que en el caso de los OSO que observaban el Sol, eran observatorios con telescopios pequeños que podían hacer estudios hasta cierto punto limitados. Un observatorio que debemos recordar porque fue de los más exitosos en esos inicios, en la década de 1980, fue AIRAS, las siglas de el Observatorio Astronómico Infrarrojo. Hizo el primer mapeo en el infrarrojo de todo el cielo e hizo una gran cantidad de descubrimientos. Vendría el tan esperado, realmente muy esperado, telescopio espacial, el telescopio espacial Hubble, que era un sueño acariciado por los astrónomos de todos los tiempos que querían tener un gran, o pensaban en que hubiese un gran telescopio en el espacio. Y un gran telescopio me refiero a 2 metros 40 centímetros el diámetro del espejo, el cual, si lo comparamos con telescopios terrestres, pues es un telescopio ya relativamente chico. Si hay observatorios con telescopios hasta de 10 metros de diámetro su espejo, pero 2 metros 40 centímetros en el espacio es otra situación. Tuvo muchos problemas en sus inicios este proyecto, porque incluso el telescopio estuvo almacenado varios años esperando ser lanzado por el transbordador espacial. A eso se sumaría el retraso por la tragedia del Challenger en 1986
y fue hasta 1991 cuando finalmente el telescopio espacial fue llevado a su órbita en un transbordador. De hecho, esto fue lo que limitó en gran parte el tamaño del espejo que tenía que caber en el compartimiento de carga del transbordador. Hubo aquella gran sorpresa cuando se comenzó a enfocar el telescopio hacia varios objetos. El telescopio no definía correctamente la imagen, tenía un problema, y un problema que se consideró absurdo por no haber realizado una prueba de la óptica, que es muy común en todos los telescopios. Mucho tiempo, 2 años, el telescopio estuvo medio observando y los controladores, los procesadores de imágenes tuvieron un gran trabajo para poder rescatar lo poco que veía el telescopio. Fue hasta que una misión del transbordador iría a colocarle lo que le llamamos lentes de contacto para ajustar el enfoque, cuando ya realmente tuvimos imágenes nítidas por parte de este telescopio. Y claro que su contribución ha sido extraordinaria, definitivamente. Nunca pudimos imaginar lo que íbamos a ver con este telescopio. Las regiones donde se están formando las nuevas estrellas, las concentraciones de gas, de hidrógeno, las grandes nebulosas, Orión, el Águila, las nebulosas planetarias, restos de estrellas que están en su fase de muerte, los restos de supernovas como la nebulosa del Cangrejo, las galaxias y las profundidades del espacio. El telescopio en algunas ocasiones se ha enfocado a regiones donde aparentemente no hay un objeto celeste, y se han hecho exposiciones de muchas horas, y en todas esas exposiciones se revelan enjambres de galaxias sumamente lejanas que nunca podríamos haber detectado desde los telescopios terrestres. El telescopio espacial ha recibido visitas de astronautas para reparar los sistemas de giroscopios que le permiten enfocarse, para poder reemplazar algunos instrumentos, y eso le ha mantenido activo. Pero su fin tendrá finalmente que llegar en un plazo quizás de unos 6-7 años. Ya está programada una nueva misión de servicio para que el telescopio esté operando un periodo de quizás media década más. Y esperemos que el telescopio Hubble nos siga brindando grandes descubrimientos como ya lo ha hecho. Pero pocas personas saben que hay otros telescopios que también nos están brindando mucha información. Por ejemplo, hay un telescopio similar a Hubble, únicamente que enfocado básicamente a la observación en el infrarrojo, los cuerpos más fríos, las regiones de formación estelar, son captadas por este telescopio infrarrojo. La diferencia es notoria entre lo que ve uno y otro telescopio, como en esta imagen de la famosa galaxia del sombrero. La imagen superior es la que capta el telescopio espacial Hubble en el visible, y la inferior es la que capta el telescopio infrarrojo, donde se revela principalmente el polvo y el gas que envuelven a esta galaxia. El otro telescopio es Chandra, es el tercer telescopio que está en órbita de la Tierra. Solo que Chandra está observando básicamente en el ultravioleta. Ahora, los cuerpos que tienen mayor actividad, mayor temperatura, los más energéticos. Y de nuevo vemos esta comparación donde tenemos la imagen de Hubble, de la galaxia del sombrero, la del telescopio infrarrojo y las imágenes que obtiene Chandra, donde se pueden distinguir los objetos de mayor temperatura que están en este cuerpo. Obviamente hay planes para tener en el futuro otros telescopios espaciales.
Uno de ellos es el telescopio WIP, que actualmente se está construyendo y que parece una gran sombrilla, un telescopio con un diámetro de 6 metros de espejos segmentados, que estará a una gran distancia de la Tierra y que definitivamente no podrá ser en un momento dado reparado o alterado con sus instrumentos por la distancia que se encontrará, que no estará al alcance de ninguna nave, ni del transbordador espacial, ni de las próximas naves del programa Constelación. WIP además no estará observando en el visible como Hubble, también va a ser un telescopio que básicamente estará estudiando el universo en el infrarrojo. Nos dará mucha información, quizás no imágenes tan bellas como las de Hubble, pero sí mucha información sobre la formación estelar y quizás incluso llegue a ser el telescopio que pueda detectar los primeros planetas en torno a otras estrellas, que ya sabemos que existen, que ya muchos de ellos están catalogados, pero que hasta ahorita no tenemos ninguna imagen de los mismos. Ese es el futuro del impacto de la exploración espacial hacia la astronomía.